queridos auditores, tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos hablado todos los días, pero ¿por qué es muy importante esta semana? Porque comienza a definirse el asunto. Es un sedazo. Y este sedazo son los 2/3. Lo que pasa por el sedazo, o sea, lo que pasa por los 2/3, ya tendría que materializarse en el texto definitivo, que va a ser sometido a su voluntad, a la voluntad de todos los ciudadanos. Tendría que haber una participación altísima en el plebiscito de salida, porque recordemos que para esta oportunidad, y solo para esta oportunidad, hay voto obligatorio. ¿Qué se está resolviendo? Sistema de justicia durante esta jornada, durante esta semana, y también lo que va a ser sistema o forma de Estado. ¿Cómo va a ser el Estado chileno? Recordemos que la actual Constitución dice el Estado de Chile es unitario. Lo dice así tal cual, textual. El Estado de Chile es unitario. Bueno, resulta que ahora no dice el Estado de Chile es unitario. No lo dice. Dice es un Estado plurinacional, intercultural, regional. Es decir, tiene otra concepción absolutamente distinta, y naturalmente que esto tiene consecuencias jurídicas enormes. Y no estoy diciendo si son buenas, malas, porque aquí responde a la visión que cada uno tenga. Pero de que tiene consecuencias jurídicas gigantescas, yo creo que eso nadie lo puede discutir. Ayer el Pleno aprobó justamente en general un Estado regional, pero rechazó algunas normas de las asambleas legislativas, porque, a ver, normalmente se está hablando del bicameralismo, ¿no es cierto? Vamos a tener una cámara, dos cámaras, como hemos tenido prácticamente siempre, Cámara de Diputados y Senado. Ahora se hablaba de una sola cámara, un sistema unicameral. Hay algunos que dicen que con estas asambleas legislativas regionales, no es unicameralismo, bicameralismo, sino tricameralismo. 3 cámaras, si es que se aprueban las 2 en la capital. Habría cámaras regionales y por lo tanto una legislación que algunos definían como una especie de archipiélago de legislaciones, cada región con algunas características particulares. Estas cosas que son gruesas, muy importantes, muy definitivas, muy trascendentes, porque configuran un nuevo Estado, un nuevo país, es lo que se ha estado discutiendo durante esta semana. Mientras tanto, la derecha se ha dado cuenta, yo diría, de algo que es obvio, que es evidente, que todos lo sabemos, que como obtuvo menos de 1/3 cuando se eligieron los convencionales constituyentes, es intrascendente. No tiene ningún sentido la derecha en cuanto a peso político, y por lo tanto ayer estaba en una especie de catarsis. Una cosa increíble, la derecha, la catarsis de darse cuenta que no importan, que cuando hablan da lo mismo si hablan o no, podrían quedarse callados, da lo mismo, que todo lo que preparan, los argumentos, los documentos, los asesores, dan lo mismo, que no están convenciendo a nadie, pero lo que es peor, que creían tener conversaciones para ellos interesantes, para ellos que podían entregarles algún rédito con los socialistas. No pasa nada con los socialistas. Con algunos frente amplistas, no pasa nada con algunos frente amplistas. Creyeron tener buenas relaciones. Pero eso de tomarse un café y decir que estaban todos, no pasó nada. Y por lo tanto la catarsis de la derecha ayer era muy, muy importante, porque algunos incluso decían que hasta querían irse. Estaban en reflexión. No, entraron en una crisis existencial en la derecha. Algunos querían irse. Y yo les decía, pero ¿cómo? Si el que se fue es Rojas Vade, ¿cómo se...? Ese se fue. Pero querían irse. Otros decían, nos vamos a quedar, pero nos vamos a quedar callados. Entonces, estaban pensando en transformarse en señores mudos. Otros, la derecha realmente inexistente. ¿Esto tiene algunas consecuencias? Sí, obviamente. La consecuencia es la siguiente, que la derecha no va a participar, está claro. Y no va a participar porque, si bien se eligió la Convención Constituyente o Constitucional con un sistema electoral especial, eso es verdad, fue democrática absolutamente. Lo que pasa es que la derecha no tuvo votos nomás, pues. Si eso es lo que le pasó, no tuvo votos. Y por lo tanto, no tiene nada que hacer o muy poco que hacer en la Convención Constitucional. Pero también esto tiene una consecuencia, que los méritos y los deméritos, las cosas buenas y las cosas malas, las ventajas y desventajas de la Constitución que se apruebe, bueno, serán exclusivo patrimonio de la izquierda, porque es la izquierda la que está haciendo esta Constitución, no es la derecha. Por lo tanto, lo bueno y lo malo
será de un sector político y no del arco político. Bueno, ayer el Pleno de la Convención votó el segundo informe general que corresponde a lo que yo les decía, formas de Estado. La gran mayoría de las normas fueron respaldadas por los 2/3, como la idea de avanzar hacia un Estado regional y plurinacional. Lo de la plurinacionalidad tiene enormes consecuencias. Yo insisto en eso desde el punto de vista de la arquitectura legislativa que después se tiene que dotar el país. Sin embargo, por falta de quórum, se rechazó la iniciativa que busca regular las asambleas legislativas regionales. La moción contó con votos en contra de la derecha y también del Partido Comunista, quien ha estado siguiendo de manera completísima lo que estaba haciendo la Convención Constitucional. Es Daniela Ruiz Tagle. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Poco antes de las 23:30 horas de anoche, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, procedió a abrir la votación de los 36 artículos que conformaban el informe de la Comisión de Formas de Estado. De estos se aprobaron 28, que en su mayoría dicen relación con avanzar hacia un Estado regional, plurinacional, entregarle mayores autonomías a las regiones. Otra de las normas aprobadas dice relación con el estatuto regional, que busca que cada región sea autónoma, establezca su propio orden político interno. Es un exceso de atribuciones, decían algunos constituyentes, principalmente de Vamos por Chile. En el debate, en el Pleno, habló el constituyente por RN, Harry Jürgensen, reiteró ante el Pleno que el organismo busca avanzar hacia un Estado federal de facto, lo que fue desmentido por la constituyente de Independientes No Neutrales, Tammy Pustilnik. Claramente su articulado nos señala que mira ciegamente al Estado federal, sin considerar las potenciales tan diferentes de cada una de las regiones en materia socioeconómicos. El Estado regional es una forma intermedia entre lo que es un Estado unitario y el Estado federal. En el Estado regional, por el contrario, es el Estado central el que cede a las entidades territoriales y subnacionales parte de sus competencias. Bueno, del artículo 1 al 18, la tónica fue la aprobación por sobre los 2/3. Estamos hablando de artículos sobre las entidades territoriales, sobre el maritorio, que busca crear un nuevo concepto, que busca reconocer el territorio marítimo de nuestro país, otro artículo que busca avanzar hacia la autonomía de las entidades territoriales, etcétera. Una serie de artículos que fueron aprobados por más de 2/3 hasta el artículo 18. La suerte para los autores de estas normas cambió ya en el artículo 19, que habla de la cláusula residual. Las competencias sobre materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las regiones autónomas de acuerdo a lo dispuesto en los respectivos estatutos. Señala esta norma que también las competencias que no se hayan asumido por las regiones autónomas en sus estatutos corresponderá al Estado. Esta moción para algunos constituyentes podría abrir la puerta a que las regiones tomen todas las atribuciones. Esta norma contó con votos en contra del Partido Socialista, del colectivo del Apruebo, de un sector del Partido Comunista y de otros sectores como por ejemplo Vamos por Chile. Pero la norma rechazada que más molestia generó en algunos constituyentes de formas de Estado fue la regulación de las asambleas legislativas regionales, el artículo 25. Esta norma constitucional, recordemos, fue ampliamente respaldada por la Comisión de Formas de Estado, y en su articulado señalaba que estas asambleas legislativas buscaran ser un órgano, bien digo, de representación popular dotado de potestades legislativas, resolutivas y fiscalizadoras en el ámbito de sus competencias en conformidad a la Constitución y las leyes. Fue rechazado por constituyentes del Partido Comunista, los que se sumaron a Vamos por Chile, que prácticamente intentó rechazar todo. Esta moción se rechazó por solo 3 votos, lo que fue lamentado por algunos convencionales. Habló la constituyente del Frente Amplio y es independiente, pero de todas formas es del Frente Amplio, Jennifer Mella. Ella es coordinadora de la Comisión de Formas de Estado, arremetió duramente contra el Partido Comunista. La escuchamos. Cuando uno ve partidos políticos tradicionales
votando increíblemente juntos en algo, es porque ahí hay alguna concentración de poder que se quiere proteger. Y eso es lo que yo, como constituyente independiente del interior de la región de Coquimbo, he venido a combatir. Y muchos y muchas de mis compañeras también. Marcos Barraza, convencional del Partido Comunista, defendió su postura, la de algunos de sus colegas también, señalando que aún esta norma puede ser mejorada. No votamos igual que la derecha, votamos por las convicciones y por las apreciaciones respecto de las normas que estaban presentes. Y votamos rechazo de aquellas normas porque nos parecen que tienen que ser mejoradas. Y tienen que ser mejoradas especialmente porque no compartimos la tesis de que en Chile existan 16 congresos distintos y que eso dé paso a legislaciones diferenciadas por regiones. Claro, se habla de este eventual tricameralismo por sobre lo que se está buscando avanzar, que es el unicameralismo o en algunos casos el bicameralismo. Sectores independientes antes de la votación advertían que el Partido Socialista se había descolgado a última hora de ciertos acuerdos tomados en la Comisión de Formas de Estado. Sin embargo, desde ese partido manifestaron firmeza, señalando que hay ciertas normas que a su juicio no son correctas, como por ejemplo los ministerios regionales o las contralorías de este tipo, que finalmente se rechazaron. Al respecto se refirió el convencional PS Pedro Muñoz. Hay que, en primer lugar, nivelar la capacidad institucional, el capital en distinto nivel de las regiones, humano, científico, etcétera. Necesitamos pensar de esa manera. No podemos tener contralorías regionales, no podemos tener ministerios regionales. Yo creo que eso no es bueno. Bueno, ¿qué ocurre en la derecha? No logró incidir nuevamente en la votación, tal como ocurrió el día martes con sistemas de justicia, en donde resultaron sumamente molestos. Algunos se mostraron muy afectados por esa votación. El convencional Martín Arrau de la UDI reconoció que fue brutal lo que ocurrió el día martes, justificando más o menos la conducta de la convencional Carol Baum, quien señaló que estaba en reflexión. En algún momento se señaló bajo el rumor, ¿no es cierto?, que estaban pensando dar un paso al costado. Lo cierto es que rápidamente tuvieron que salir a poner paños fríos. Escuchamos a Carol Baum y también a Martín Arrau. Abandonar nuestras posiciones no está dentro de nuestras alternativas. Fuimos electos y tenemos una responsabilidad. Pues yo todos los días me cuestiono qué hago acá y si sigo en este caldo cabeza hasta llaverillo, pero por supuesto que fuimos electos y vamos a estar hasta el final. Pero es, por supuesto, un deber que tenemos, pero siendo muy consciente, y efectivamente lo que yo quiero aclarar es que la sensación de ayer fue brutal. Claro, ¿qué es lo que se espera para esta jornada? La votación en particular de las normas que fueron aprobadas en general en sistemas de justicia. Cabe destacar, cabe precisar también, por ejemplo, que las normas aprobadas en general son aquellas que ahora tienen que ser discutidas en particular. Las que son rechazadas no se desechan. Todavía tienen, dicen algunos constituyentes, una segunda oportunidad porque son devueltas a la comisión respectiva para que los convencionales puedan llegar a acuerdo, puedan mejorar estas normas para que en el Pleno eventualmente alcancen nuevamente los 2/3. Tomás María José. A ver, ¿qué es lo que se aprobó ayer? Que Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural, conformado por entidades territoriales autónomas en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado. Eso está aprobado. Y también, por 112 votos. Sí, está aprobado. Y también fueron aprobados aquello que señala que Chile es un país oceánico conformado por los ecosistemas marinos y marino-costeros continentales, insulares y antárticos, así como por las aguas, el lecho y el subsuelo existente en el maritorio, la zona contigua, la zona económica exclusiva y su extensión. Eso está aprobado. El maritorio, que busca crear este nuevo concepto en la propuesta constitucional. ¿Qué es lo que se rechazó? Aquello que aludía a las competencias sobre materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución correspondiente a las regiones autónomas. Eso se rechazó. La cláusula residual fue la primera norma en ser rechazada por 87 votos. ¿Se puede explicar a los auditores qué significa cláusula residual?
Esta norma dice relación con, tú lo decías, las competencias sobre materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución. Estas, según esta norma, pueden corresponder a las regiones autónomas. Esto podría generar algún tipo de temor en algunos sectores. Decían que se les entregaba demasiadas atribuciones a las regiones. Imagínense que las regiones autónomas sean las que decidan finalmente sobre las materias que no quedan atribuidas expresamente al Estado. Eso no le gustó a los constituyentes, porque era un exceso de atribuciones, por así decirlo. Sí, lo que pasa es que esa norma además tiene otro inconveniente. Estamos hablando, rápidamente vamos a hacer un paréntesis, estamos hablando de derecho público. En general, el derecho tiene muchas clasificaciones, pero hay una gran clasificación que es el derecho público respecto al derecho privado. El derecho privado, el que usted tiene, el que usted emplea para celebrar un contrato de arriendo, por ejemplo. Ese es un derecho privado. El derecho público es todo aquel que regula la organización del Estado y la relación de los ciudadanos con el Estado. Estoy hablando en términos gruesos. La Constitución toda es de derecho público. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que en derecho público se puede hacer solo aquello que está expresamente permitido por la ley. En el derecho privado se puede hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley. Son dos concepciones totalmente distintas. ¿Qué pasa acá? Que en el silencio hay un derecho residual que queda como competencia, ¿no es cierto?, para las regiones. En el silencio, y por lo tanto eso como que choca un poco con el concepto del derecho público, porque en el silencio, en el derecho público, tú no lo puedes hacer. Siempre en el derecho público se puede hacer aquello que está expresamente permitido. Si hay silencio no lo puedes hacer, pero aquí sí. Y eso es una situación que en realidad merece una reflexión bien profunda, porque es una alteración a las normas del derecho público comúnmente conocidas. No sé si se entendió, pero esto es. Lo segundo que se rechazó, que tampoco consiguió el quórum, fue el artículo 25, que como tú decías, María José, como tú decías, Daniela, define el funcionamiento de las asambleas legislativas regionales, es decir, órgano de representación popular dotado de potestades legislativas. Pero hay algo que yo no entiendo, porque si se le quitan esas potestades, hay otros artículos que sí se refieren a las asambleas legislativas regionales. Entonces, ¿cómo se armonizan esto que se rechazó con lo que se aprobó? Claro, tú lo decías, Tomás, eso es muy relevante. En el artículo 21 se nombra la Asamblea Legislativa. No se nombra como la creación de la Asamblea Legislativa Regional, sino que se habla de el Estatuto Regional será elaborado y propuesto por la Asamblea Legislativa Regional. Pero ¿qué ocurre? Se rechaza la regulación. Todavía no pasa nada, porque esta norma tiene que ser devuelta a la comisión respectiva. Todo esto es el borrador y ahí es en donde los constituyentes tienen que mejorar esta propuesta para que eventualmente sea aprobada. Lo cierto es que ayer ocurrieron cosas, como por ejemplo la aprobación de algunas normas en donde se menciona, por ejemplo, algo que después es rechazado, que no se entiende, y esta norma del artículo 25 sobre la regulación de la Asamblea Legislativa Regional intentó ser aprobada y le faltaron 3 votos. Alcanzó 100 votos y le faltó 3 votos, entre ellos el Partido Comunista, que un sector que se restó de varias votaciones, que incluso se estaba acusando que estaba votando con la derecha el día de ayer. Ya, todo esto es, a ver, yo creo que requiere mucho trabajo, porque hay que armonizar estas normas. O sea, no puede haber una norma que hable de asambleas regionales y otra norma que se rechace en cuanto a las competencias que las tienen. Pero ahí tiene. Entonces, y se rechazaron todas las atribuciones también. Por eso, las competencias que tiene, exactamente. La regulación en el artículo 25 y más adelante las atribuciones. Daniela, pero entonces cuando estas normas que fueron aprobadas vuelvan a la comisión, en este caso de formas de Estado, ahí quizás, cuando sea la discusión en particular, se van a eliminar
estos vacíos que quedan al final para que cuando sea la discusión en particular no se generen estas contradicciones, ¿o no? Así es. De hecho, en la discusión en particular es donde se quiere realizar todo lo que tiene que ver con la modificación. Nos comentaban constituyentes de, por ejemplo, el Partido Socialista, que ellos sí están por una asamblea legislativa regional. De hecho, aprobaron en general, en particular van a buscar eliminar el concepto legislativo, que solamente sean asambleas regionales, más o menos teniendo unas atribuciones muy similares a la de los consejos regionales, lo que por supuesto no le gusta a los constituyentes independientes que buscan que existan pequeños congresos en las distintas regiones. Lo que pasa es que eso, algunos dicen que es una especie de federalismo encubierto. Otros dicen que al tener tantas competencias propuestas, fueron rechazadas, pero lo que se propone, las asambleas legislativas regionales podrían constituirse en que cada región tenga su propia constitución al final. O sea tan fuerte la legislación regional que al final sea un archipiélago de legislaciones que va a depender de cada región. Y por lo tanto se avance en un sentido de una enorme cantidad de legislación distinta, y que si bien se dice que el Estado chileno es unitario, respecto de eso ya no es unitario, porque eso no es un Estado unitario. Pero en todo caso lo reconoce Tammy Pustilnik en su intervención. Ella es de Independientes No Neutrales, estaba a favor de las asambleas y del Estado regional. Ella decía, se está tratando de instalar que es un federalismo de facto, pero lo cierto, dice ella, no es ni Estado unitario ni federalismo, es una mezcla entre ambos. Y ese tipo de conceptos tampoco se había escuchado antes. Se hablaba... Sí. Se trataba de separar ahí los conceptos, pero acá se reconoce que finalmente es una mezcla. Un híbrido. Exacto. O sea, finalmente se reconoció lo que muchos criticaban, digamos, pero ahora lo reconocen. Exacto. Y lo otro es que se aprobó la creación del Consejo Social Regional, encargado de promover la participación popular, pero ¿cómo está constituido? ¿Cómo van a ser elegidos sus miembros? ¿Se sabe algo? Todo eso queda para la materia, en algunos casos queda para la materia de ley. En muchos casos eso queda para materia de ley o para la discusión ya en particular de la Convención Constitucional. Lo cierto es que todavía falta, ya el día de mañana va a ser clave Tomás María José en relación a esto. ¿Por qué? Porque nosotros nos dimos cuenta también de algo, que es un hecho político, que habían convencionales de, por ejemplo, el Frente Amplio, que no estaban de acuerdo con algunas normas, pero de todas formas aprobaron en general estos artículos. ¿Por qué? Porque en la Comisión de Formas de Estado está Jennifer Mella, que si bien es independiente, participa del colectivo como coordinadora. Y también en esa comisión está Amaya Alves, que es de la vicepresidencia adjunta. Votar de manera contrapuesta a ellas, ¿cómo se iba a observar? Siendo que son coalición de gobierno. Entonces, en ese sentido, se intentó, y esto lo reconocen algunos constituyentes, evitar demostrar división al interior del Frente Amplio. Se decidió aprobar todo, ellos aprobaron todo en general, pero ya en la discusión en particular la cosa va a ser distinta. Pero estamos hablando de la redacción de la Constitución, de las normas que van a regir la Constitución. Claro, lo que pasa es que es una negociación al final, también, y no hay que tener miedo a las negociaciones, también tienen que llegar a acuerdos, de eso no cabe la menor duda, y por lo tanto hay que esperar el acuerdo, creo yo. Daniela. Sí. Hablábamos de que tú nos contabas que hoy se van a discutir entonces en particular las 14 normas que fueron aprobadas del informe de la Comisión de Sistemas de Justicia. Exactamente, puede ser inciso por inciso, artículo por artículo. Se va a repetir lo que ocurrió con la discusión en general. Decían algunos que era un poco redundante el proceso, porque se va a votar artículo por artículo tal y como se solicitó en la votación en general por separado. Pero lo cierto es que ahora se van a votar las indicaciones que fueron rechazadas en comisión, que fueron renovadas a estas normas constitucionales
Y eso es lo que se va a votar durante esta jornada. Sí, ahora, ojo, que hoy día va a ser un día muy, muy importante, porque hoy, si se aprueba alguna norma en particular, rechazándose, imagínense que, por ejemplo, la norma sobre la jurisdicción plurinacional e intercultural cuenta con 5 indicaciones. De esas indicaciones se aprueban 3. Esta norma ya está en condiciones de quedar escrita en la propuesta constitucional, que más adelante, por supuesto, tiene que quedar a disposición de su armonización, de la comisión respectiva de armonización, pero lo cierto es que hoy ya conoceremos cuáles serán las normas que en general y en particular estarán aprobadas. Con el detalle, ya pasarían directo Con el entonces a detalle. hacer a la comisión de armonización. ¿Y qué pasa con las 2 normas, por ejemplo, en el caso de la Comisión de Sistemas de Justicia, que fueron rechazadas y con las que... Vuelven a la comisión. ¿Pero Vuelven a la cuánto es el comisión. proceso de 15 tiempo? días. Vuelven a la comisión. 15 días, ¿no? Hay un proceso 15 días tiene, exactamente. Y ahí en esa etapa los constituyentes pueden formular indicaciones, la idea es mejorarla, ese es el concepto, arreglarla para que esta norma en una segunda oportunidad, ya que en una primera oportunidad no alcanzó los 2/3, pueda finalmente alcanzar estos 103 votos que se necesitan. Son etapas que se requieren para que se pueda llegar a acuerdo, no se desechan estas normas todavía, tienen esta segunda oportunidad. Lo cierto es que hoy conoceremos cuáles serán las primeras normas escritas en lápiz mina, por así decirlo, en el borrador de nueva Constitución, a la espera de su armonización. El artículo 20 que fue aprobado dice: cada región autónoma establecerá su propio orden político interno regional, el que establecerá los principios fundamentales que rigen la organización y funcionamiento de los órganos regionales, además de las normas sobre gobierno, administración y elaboración de la legislación regional. Son competencias enormes. Mira, cada región autónoma establecerá, lo repito, establecerá su propio orden político, su propia configuración política. Y esa región además establecerá los principios fundamentales. Podrán establecer cada región principios fundamentales distintos que rigen la organización y funcionamiento de los órganos regionales. Además de van a dictar normas de gobierno, normas de administración y normas de elaboración de la legislación regional. Y yo me pregunto, si la Asamblea Regional fue rechazada en cuanto a sus atribuciones, ¿quién va a elaborar esta legislación regional? Hay que quedarse vacío. Queda el vacío, ¿no es cierto? Queda el vacío. Oye, lo último que te queremos preguntar, estamos hablando un montón de rato acá nosotros, es lo que está ocurriendo con la derecha. Porque ayer en la derecha hicieron una especie de catarsis. Sí. Estaban todos... yo no sé, tú que has vivido prácticamente todo el proceso de la Convención Constitucional desde el día 1, ¿no es cierto? Tú has estado ahí siempre. El 4 de julio. Sí. Y por lo tanto conoces el detalle, conoces todo lo que ha ocurrido y el proceso, los cambios que se van produciendo en estos convencionales constituyentes. ¿Cómo es que la derecha recién ahora se da cuenta que es intrascendente? Fue la pero catarsis. tú nos podrías explicar qué le pasó. Si siempre fueron intrascendentes. Extraño también. Sí, no, lo cierto es que ellos sabían que eran minoría en la Convención Constitucional y sabían que tampoco lograban incidir en el debate de las propias comisiones. Esto era una discusión que se viene arrastrando desde hace meses. Esta idea de dar un paso al costado sí se ha conversado, eso nosotros lo tenemos confirmado. Algo que, por supuesto, después fue descartado por la convencional Carol Baum, a quien, en pocas palabras, retaron en una reunión que se realizó el día de ayer a propósito de este llamado a la reflexión, tras esta catarsis que se vivió luego de que se rechazaran solo 2 artículos en la Comisión de Sistemas de Justicia. ¿Qué le dijeron a Carol Baum? No se sabe el detalle, por supuesto, porque son reuniones, pero lo cierto es que no todos estaban de acuerdo con la postura que ella adoptó luego de la votación en sistemas de justicia. Recordemos que salió muy molesta hablando de llamar a la reflexión, luego se instalaron algunos rumores políticos en donde se
señalaba que estaban, por supuesto, intentando dar un paso al costado porque finalmente era intrascendente seguir o no en la Convención Constitucional porque estaban pasando máquina, pero lo cierto es que quedaron en seguir coordinándose en el tema de las votaciones, tener una mayor coordinación en las distintas comisiones, pero ojo con lo que vaya a ocurrir en los próximos días con las votaciones. Por ejemplo, si se aprueban aspectos, de hecho nosotros ayer le preguntábamos a Martín Arrau, si se aprueban aspectos que para ellos no son positivos, no se descarta comenzar a hacer publicidad por el rechazo desde ya. ¿Toda la derecha está en esto? No. Solamente este sector de que se le denomina Chile Libre, porque recordemos que también la derecha está fragmentada entre los que son de la UDI. En la UDI también existe este fragmento y está la otra ala de la derecha, RN Evópoli Independientes, que trata por ahí de incidir entre los constituyentes que son de centro izquierda. Pero lo cierto es que tampoco lo logran. Ellos tampoco han decidido aprobar ciertas normas constitucionales. Por ejemplo, no vimos votos a favor de la derecha, ni del ala, que es un poco más suave, que es RN Evópoli, ni tampoco de la UDI en sistemas de justicia. Todos decidieron o rechazar o abstenerse en el fondo. Lo cierto es que vimos que no existió tampoco acuerdo entre, al menos en sistemas de justicia, entre RN Evópoli y la centroizquierda tampoco. No. O sea, la derecha chica y dividida. Eso y dividida más encima. Ya. Sin ninguna posibilidad de incidir, si está dividida, menos todavía. O sea, no pasa nada. ¿Tú crees que la gente de derecha que quiere seguir estableciendo conversaciones con el resto, con la mayoría de la Convención Constitucional, en algún momento se van a decantar hacia una oposición más dura? Posible que si siguen rechazándoles las normas constitucionales a este sector puede tornarse otra postura. Vimos una molestia muy marcada en la convencional Bárbara Rebolledo, que va por cupo Evópoli. Ella manifestó abiertamente en la Comisión de Derechos Fundamentales que acá no es la casa de todos. Ella, de hecho, tenía una postura muy constructiva, presentó muchas normas constitucionales. Ella dice, de todas las normas que nosotros presentamos, me aprobaron una. Y eso queda en evidencia que no es la casa de todos, señalaba Bárbara Rebolledo. Entonces, ya están llegando a un límite en donde se están dando cuenta que efectivamente, más allá de las conversaciones que puedan tener con otros sectores, no logran incidir en el debate. Lo que pasa es que hay que ir presión. Mira, Gabriel Boric, presidente electo, tuiteó. ¿Y qué dijo en su tuit? Dijo: qué esperanza ver cómo Chile escribe por primera vez en su historia una constitución de manera democrática, paritaria, con participación de pueblos originarios. Y que así sea, genera debate, no le tengamos miedo. Tuit de Gabriel Boric. Tú hablabas de Evópoli, ¿no es cierto? Exacto. ¿Quién le contesta? Felipe Kast. ¿Y qué le dice? Más bien pena al ver que no usas tu liderazgo para evitar las aberraciones que propone el Frente Amplio y el Partido Comunista en la Convención. Se farrearon la oportunidad de hacer las cosas bien y rechazo de salida crece como espuma. Será el primer gran fracaso de tu gobierno por soberbia con las mayorías. Durísimo. O sea, ¿qué digo de esto? Que la derecha comienza con una crispación enorme y ya habla del rechazo. ¿Quién? Felipe Kast, senador. Que fue promotor del apruebo. Efectivamente. Ya. Veamos qué pasa durante esta jornada. Yo creo que las cosas comienzan ya a resolverse. Se habló mucho del Estado plurinacional y de la definición, porque esto se aprobó, pero algunos decían que Chile debiera definirse como un Estado pluricultural, pero no plurinacional. ¿Por qué? Porque ¿qué es la nación? La nación es un grupo de personas que tienen una historia común, que tienen raíces comunes. Que comparten un territorio común. Que comparten un territorio, a veces, pero normalmente sí, habría que preguntarle a los judíos, ¿no? Pero sí, comparten un territorio común, pero que además tienen lo siguiente: tienen voluntad de seguir juntos, quieren compartir un futuro común. ¿Qué es lo que pasa con las naciones?
que muchos dicen que este grupo de personas que tienen estas características, un territorio común, una historia común y el deseo de seguir juntos hacia el futuro, tienen derecho a autonomías e incluso a la independencia. Y por eso, desde el punto de vista de la legislación internacional, ese fue todo el proceso de descolonización, entre paréntesis, después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, muchos están observando con atención todo eso, principalmente y esto es un asunto para largo, con los movimientos de pueblos originarios, como se llama, o de personas indígenas, etcétera, con la organización. Esto lo están mirando mucho en Bolivia y Perú, y se está mirando mucho en el sur de Chile. Pero eso ya es un tema que da para otro programa y es un asunto largo, pero hay mucha creación teórica al respecto. Esperamos a ver qué es lo que sucede durante esta jornada, Daniela. Sí, hoy nuevamente la sesión comienza a las 15 horas, se van 15 horas. También se va a extender hasta tarde. Ya es la tónica de estas semanas. Todos los días se está sesionando en la mañana las comisiones, ya en la tarde el pleno de la convención para votar normas constitucionales por separado en general, luego en particular, y claro, se espera que hoy esta jornada se extienda hasta la noche. También el viernes, pero la diferencia es que el viernes está destinado a votar en particular las normas que estábamos comentando, que es las de formas de Estado, y esa va a comenzar a las 9 de la mañana hasta total despacho. Gracias, Daniela. Buenos días. Buenos días. Hablemos de sistema de justicia, porque los integrantes de la Comisión de Sistema de Justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional se pusieron a trabajar de inmediato en las indicaciones o modificaciones que le harán a los 2 artículos rechazados en la votación en general en el Pleno de la Convención, que se extendió hasta la madrugada del día miércoles. Para enviar un informe de reemplazo, como les contábamos recién, la Secretaría tiene un plazo de 15 días para interponer indicaciones, hasta mañana. 6 convencionales de esta comisión analizan cómo se deberían enmendar estas normas para que sean aprobadas por el Pleno. Uno de los artículos rechazados fue el 4. ¿Qué artículo? Las juezas y jueces son inamovibles y no pueden ser suspendidos, trasladados o removidos sino por el Consejo de la Justicia, conforme a las causales y procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes. Cesan en sus cargos únicamente al cumplirse la duración prevista para el mismo, por alcanzar los 75 años de edad, por renuncia voluntaria, por constatarse una incapacidad legal sobreviniente o por remoción, dice la norma propuesta. Los 2 integrantes del colectivo Pueblo Constituyente, Ingrid Villena y Daniel Bravo, son partidarios de eliminar la duración prevista. O sea, lo que se dice, la duración prevista. Dice, cesan en sus cargos únicamente al cumplirse la duración prevista. ¿Cuál duración? Entonces dice, eliminemos eso. A juicio de Villena, esta última frase deja la puerta abierta a que a futuro una ley pueda establecer que los jueces duran un determinado plazo y ese plazo afecte claramente el ejercicio del rol de los jueces o juezas. Bravo precisa que en caso alguno se pretende fijarles un plazo a las juezas y los jueces, salvo eventualmente y sujeto a la deliberación de la Convención, el caso de los integrantes de la Corte Suprema. En la Comisión hay acuerdo transversal en que ello, incluso convencionales de derecha, también lo propusieron, ni tampoco queremos habilitar a la ley para establecer tal plazo a jueces de las Cortes de Apelaciones o tribunales de instancia. El constituyente de Renovación Nacional, Ruggero Cozzi, también está de acuerdo en que se tiene que eliminar la frase al cumplirse la duración prevista para el mismo, que permite tener jueces a plazo. Y también hay dudas sobre el artículo 8. En su inciso primero se refiere a la ejecución de las resoluciones de los tribunales y el uso de la fuerza pública. ¿Qué dice? Para hacer ejecutar sus resoluciones y practicar o hacer practicar las actuaciones que determine la ley, los órganos que ejercen jurisdicción podrán impartir órdenes o instrucciones directas a la fuerza pública y a toda otra autoridad o persona, quienes deberán cumplir lo mandado de forma rápida y expedita, sin poder calificar su justicia, fundamento, oportunidad o legalidad, dice la norma que se propuso. Así, por ejemplo, DASA cambiaría órganos que ejercen jurisdicción por tribunales de justicia. En ese punto Ruggero Cozzi adhiere, pero le pondría tribunales del Poder Judicial, al igual que el convencional Andrés Cruz.
lo que ellos están estableciendo en este momento es que proponen precisar cuáles son estos otros órganos o establecer un mecanismo que permita un control del ejercicio de esta atribución que impida arbitrariedades o excesos que pudiesen afectar los derechos fundamentales. Y aquí hay una pequeña explicación, me tomo un minuto y un paréntesis. ¿Qué es lo que pasa con la sentencia? La capacidad de imperio que se llama de un tribunal es su capacidad para no solamente para dictar una sentencia, sino para hacer que ella se ejecute. O sea, que no quede como un simple papel, pero que no tiene una ejecución práctica. Esto ocurrió en el tiempo de la Unidad Popular. Por eso esto es una discusión que cruza la historia de los últimos años de Chile. En la Unidad Popular, cuando se dictaba una sentencia, la fuerza pública para que esa sentencia se ejecutara tenía que ser mandada por el poder político. Y resulta que en muchas oportunidades se dictaba la sentencia, pero no se podía ejecutar porque el poder político, el gobierno de turno, no le daba la orden a la fuerza pública. Y por lo tanto quedaba como una simple papel la sentencia, pero que no tenía efecto práctico. Bajo la Constitución de 1980 se dotó a los tribunales la facultad de mandar directamente a la fuerza pública para ejecutar una sentencia, un desalojo, por ejemplo. ¿Qué pasa acá? Que se repite la norma de la Constitución del 80, la verdad es que se repite, pero el problema es que se dice que dice practicar o hacer practicar las actuaciones que determine la ley, los órganos que ejercen jurisdicción podrán impartir. ¿Cuáles órganos? Órganos que ejercen jurisdicción. Entonces dicen esto que es tan fuerte, ¿no? Poder mandar a la fuerza pública queda vago, queda impreciso. Por eso dice que diga tribunales de justicia. Pero esto se discutió en la comisión y por alguna razón que yo no conozco, se dejó vago. Y esto fue rechazado. Y por lo tanto tendrá que modificarse justamente para que sea muchísimo más preciso, porque dar órdenes a la fuerza pública, bueno, resulta que es algo tan importante, tan fundamental, que tiene que determinarse exactamente quién puede dar esa orden. Valga esta explicación para que usted más o menos entienda todo lo que se está discutiendo en la convención. Este es un caso muy importante, pero que en el que no hay acuerdo. Y hay un inciso segundo del artículo 8 que causó bastante debate porque se sostiene que las sentencias y resoluciones dictadas en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos permitirán revisar el efecto de cosas juzgadas de las sentencias dictadas en Chile. El convencional Mauricio Daza especificaría que se refieren a las sentencias y resoluciones dictadas en contra del Estado de Chile por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con una nueva redacción que evite redundancias. Claro, porque no se sabe exactamente qué tribunales, qué sistema internacional. Es vago. Para el convencional Cruz, la norma se corrige con agregarse en la forma que determine la ley. Hoy ocurre que la norma la consigna, pero al no existir regulación, la Corte Suprema ha tenido que improvisar, porque esto se está aplicando, pero como no hay ley, es la Corte Suprema la que está aplicando esto en virtud de su sentencia. El convencional Daniel Bravo también dice que hay que mejorar la redacción sobre el efecto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos contra el Estado de Chile, respecto de las sentencias firmes dictadas por tribunales chilenos. Villena también es partidaria de revisar la redacción. Bueno, estaremos hablando de todo lo que es convención constitucional, de estas normas. A veces entraremos en algunos detalles tan específicos como el que hemos entrado ahora, recién, pero solamente en el intento de que usted sepa, conozca, entienda todos estos pequeños asuntos que son enormes, no son pequeños, pero que una palabra, una redacción, una pequeña frase tiene enormes consecuencias jurídicas. Y 6 propuestas de norma sobre el Banco Central y sus funciones fueron discutidas ayer en la Comisión del Sistema de Justicia de la Convención Constitucional, previo a la votación general. Sí, de eso, mira, vamos a hablar más adelante. Vamos a hacer un pequeño alto y luego hablaremos de todo lo que es las normas sobre el Banco Central, sus funciones. Es muy importante lo del Banco Central. Le vamos a explicar por qué. Porque se están agregando nuevas funciones al Banco Central y algunos dicen que son funciones difíciles de armonizar y que incluso podrían ser